Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos al Alfil TV. Gracias por acompañarnos en esta noche de jueves para seguir hablando de política con grandes invitados esta noche. Felipe, ¿cómo estás? Así es, Jani, muy bien, ¿vos? Bien, todo muy bien. Hoy vamos a charlar con el viceintendente de Córdoba, Javier Preto, sobre la realidad municipal. Por supuesto, uno de los temas que hay que pasar revista es el conflicto que atraviesa la Municipalidad de Córdoba con el SUEM, que ha pasado ahora a una suerte de conciliación voluntaria que despeja las calles, le da alivio a la política, pero es un tema que en año electoral va a haber que ponerle la lupa, como al Congreso, ¿no, Felipe? Que sigue caliente la discusión. Uno de los temas clave de ayer fue la aprobación del aumento a los jubilados que el jefe de gabinete, Guillermo Francos, dijo que va a vetar. Vamos a hablar de ese tema con un experto previsional como lo es Osvaldo Giordano. Estos son algunos de los temas de lo mucho que traemos para esta noche, Felipe. ¿Querés arrancar con los títulos? Y también les vamos a comentar lo que han sido los títulos de la última edición de Alfil TV. Carta de intención, Schiaretti y Manes. Empieza por el conurbano. El ex gobernador de Córdoba se reunió con el diputado radical para empezar en la construcción política de esta alternativa de centro. También tenemos otro título, que es el enojo que hubo entre varios radicales con Rodrigo de Loredo por la falta de apoyo que hubo al proyecto relacionado con discapacidad que se debatió ayer en la Cámara de Diputados. Y el correlato de esta noticia en Córdoba, Yarlora enfocó en discapacidad su dispositivo de diferenciación con los mileístas en lo que es la pre-campaña para octubre. Muy bien, bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado de esta noche, el viceintendente de Córdoba, Javier Preto. Gracias, Javier, por estar. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, Dani. Gracias. Bueno, Javier, un tema recurrente es las finanzas de los municipios. Es un factor común en todas las municipalidades que plantean que hay menos recursos, que hay más responsabilidades de gestión, producto del ajuste que entabló Javier Milei. ¿Cuál es la foto en Córdoba, para resumirla brevemente? ¿Cómo estamos? Bueno, vos bien lo dijiste, digamos, los municipios no escapan a cómo se distribuyen los recursos en la Argentina, ¿no? Si tenemos en cuenta que los municipios ejecutan entre el 5 y el 7% de toda la masa de ingresos, hablan las claras que están en serias dificultades porque son los que están más cercanos al vecino, en la primera trinchera, el primer mostrador, y tienen que dar respuesta a un montón de necesidades que tienen los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, no hay municipio que no tenga dificultades. Sí. Ahora, en este esquema, con esta nueva gestión nacional, donde cortó recursos de un día para el otro, el caso del Fondo de Compensación del Transporte, por ejemplo, que fue una situación muy grave, que, bueno, en la coyuntura, el intendente Pacerini con todo el equipo decidieron, y decidimos, porque apoyamos todos, mantener al servicio de transporte para que no haya paro, para que en esta dificultad la gente por lo menos tenga cómo trasladarse al trabajo, todas las necesidades que tenga, pero eso significa un enorme desgaste presupuestario y obviamente se le está restando recursos a la operación en general, al mantenimiento, a las obras pequeñas o menores, porque bueno, después las obras más grandes siempre se hacen en acuerdo con la provincia o con otra fuente de recursos, pero la verdad que eso ha sido muy complicado y todavía no estamos escapándole a ese problema. Sí. Se acaba de aumentar el boleto urbano, que puede llegar a reducir un poco los recursos necesarios para poder solventar el servicio, pero todavía estamos con la necesidad de tener que ayudarlo. Y sumado a eso, que es una ciudad que tiene carencias de obra de infraestructura de hace muchísimos años, no se han hecho en las últimas décadas todas las obras de infraestructura que Córdoba merece, hay un reclamo permanente de esas obras de infraestructura para proveer servicios de calidad. Y bueno, y la gente realiza un esfuerzo muy importante, ¿no?, por pagar las tasas de servicios. Y bueno, hay mora, por supuesto, ha caído la recaudación. Sumado a las medidas nacionales, es un combo perfecto para que haya dificultades. Viceintendente, en toda esta situación que describe, han entrado en conflicto con el SUEM, un conflicto que ya se ha extendido durante varias semanas. Lo que yo no termino de entender, y muchos nos preguntamos, es ¿cuán serio es este conflicto? Porque uno de pronto ve que la ciudad está totalmente cortada por el SUEM, que hay asambleas de obras por turno durante un mes, pero después va Daniele y levanta las medidas sin que haya ninguna oferta de la municipalidad.
Y del otro lado, en la municipalidad, lo que se ve es que el SUEM entra al Tribunal Administrativo de Faltas con bengalas, les dicen que le van a abrir sumarios, les dicen que le van a descontar las horas no trabajadas, pero después las horas no trabajadas las descuentan en pequeñísima medida, las van a devolver mañana por planilla suplementaria y no se dan a conocer los nombres de los sumariados. Entonces uno no termina de entender si realmente hay un conflicto importante o si es una puesta en escena que hace puertas adentro, Daniel, para el sindicato. No estoy en el detalle de la negociación, porque no formo parte de la mesa de la negociación, pero el conflicto es muy serio de cara a los vecinos. Vos imaginate que tenés más de un mes con permanentes asambleas que van cambiando los horarios, nunca sabés si te atienden temprano o te atienden tarde. Sí, es una tómbola. Entonces, claro, entonces hay una seria dificultad para ser contribuyente que necesite realizar una gestión en el municipio. Los detalles de la negociación no los conozco, pero sí conozco que el intendente y todo el gabinete siempre están dispuestos al diálogo y siempre han procurado solucionarlo por la vía del diálogo, que es como se puede construir un consenso. Obviamente se anunció el descuento de las horas no trabajadas, el sumario correspondiente para las personas que cometieron delitos o que violentaron a compañeros de trabajo, y a mí me pareció una buena medida porque es lo que hay que hacer. ¿Pero no se cumplió? Bueno, a ver, un sumario no se hace de un día No, para el otro. me refiero al descuento hay que esperar. Lo anunció el intendente, vamos a ver cómo transcurre el conflicto, pero digamos, una vez que se inicia un sumario... sí, el sumario lleva mucho tiempo. Lleva el mucho descuento tiempo, de horas no igual. Se pueden ofrecer muchos elementos de prueba, eso lleva mucho más tiempo para producir la prueba, hay que asegurarle el derecho de defensa, es complejo. Pero bueno, yo creo que no queda otro remedio cuando estamos frente a hechos de violencia. ¿Usted ve una continuidad en la política de recursos humanos entre Zarzora y Pasarini? Sí, absolutamente. Hay una continuidad en eso, por supuesto. Puede haber matices distintos, porque son personas distintas las que encarnan distintos roles, pero, digamos, nosotros, digamos, lo que ha ocurrido hasta ahora es una disposición al diálogo permanente, tratar de acordar lo que es racional en materia salarial, porque no nos olvidemos que tenemos un promedio de salario del más alto de la Argentina. Sí, cerca de 2,5 millones, 2.600.000 pesos de promedio, muy superior inclusive a empresas privadas que están en segmentos buenos del mercado, que tienen dinámica y que producen bien, como las automotrices, que acaban de presentar modelos nuevos en Argentina, hechos en Córdoba, y estamos por encima de la media de esas empresas, las empresas vinculadas a la tecnología, que por ahí están un poco en la punta de la facturación en el mercado, dista mucho de lo que es un nivel salarial promedio como el que tenemos nosotros. Pero bueno, en el marco de una conciliación van a tener que hacer una oferta. ¿Qué marca impulsó? ¿La política? Leí ayer que la primera propuesta del municipio, escuché del gremio lo leí en los medios, que había sido vomitiva. Bueno. Entonces digo yo, ¿qué manera de calificar una oferta que se está haciendo con un enorme esfuerzo, teniendo el promedio de 2.600.000 pesos? Digamos, ¿no? Me gustaría preguntarle a cualquier vecino qué piensa de esa opinión, de la oferta y en todo caso de la solución. Me das el pie para preguntarte sobre el termómetro que tienen en el Palacio 6 de Julio. ¿Los vecinos entienden todo esto o exigen obras? Los vecinos porque venimos también de una reestructuración del gabinete que supuestamente se explicó porque no estaban funcionando o no había eficiencia para administrar los recursos escasos. A ver, en las gestiones siempre, por lo menos donde a mí me tocó estar, y yo soy uno de ellos, siempre estamos procurando mejorar la gestión, revisando los costos, analizando, auditando, por así decir, las gestiones, de tal modo que si encontramos que no se consigue el resultado esperado, bueno, hay que tomar decisiones. En ese sentido, el intendente tiene todas las facultades para hacerlo, de hecho es lo que intenta hacer o ha intentado hacer con una remoción de parte del gabinete para procurar obtener los resultados esperados. Ahora, en el caso de este gremio, que la pregunta es si la gente distingue. Sí, distingue. La gente sabe que el gremio es un gremio muy duro,
que es difícil acordar con el gremio, se enoja con el gremio, se enoja con las autoridades también electas, pero en definitiva termina reclamando que haciendo un esfuerzo por pagar las tasas, necesitamos que haya una contraprestación. Sí, Entonces, no, la no es contraprestación, negocio, porque socialmente en los momentos de conflicto los distintos intendentes que han pasado en democracia le han capitalizado ese enojo, pero después tienen que dar una solución, es finito, digamos. es relativo, el porque apoyo. puede ser poco tiempo la capitalización. Después la gente termina enojándose porque en definitiva no consigue que el municipio lo atienda, si tiene que hacer una gestión no la puede hacer. Y después el que no hace gestión en la MUNI, pero no le cortan el pasto, no le barren la calle, no le bachean su pavimento, bueno, todo no está en correlación con el esfuerzo que se hace por pagar y la gente termina enojada con todos. Entonces ahí ya no diferencia a nadie, ¿no? Pero yo creo que hay que insistir e instar al gremio a que el diálogo sea con los pies sobre la tierra, digamos, porque ¿quién tiene un promedio de ingresos como este? Nadie. No, nadie. Entonces, no digo que deban perder derechos o resignar conquistas, pero sí están viviendo en Argentina, en Córdoba, y no escapan a las generales de la ley. Y la carencia de recursos es para todos. Entonces, yo no sé cuál es la solución definitiva. Lo que sí entiendo es que tiene que ser con diálogo y sobre todo analizando la situación de cara a la realidad, ¿no? Preto, la gestión nacional de Javier Milei puede suscitar cualquier cosa menos indiferencia. Usted acaba de describir una situación bastante difícil del municipio. También es cierto que la gente le reconoce logros de haber estabilizado la macroeconomía y de haber reducido la inflación. Ahora que conoce más o menos el diario del lunes, usted que votó a Milei o que dijo que apoyaba a Milei en el 2023, ¿lo volvería a hacer? A ver, con este modo de resolver los problemas, no. O sea, nosotros estábamos planteando, yo me incliné por Milei de las últimas dos opciones que quedaron, pero soy consciente de que la economía hay que reencauzarla y que los números deben cerrar, pero deben cerrar con los argentinos adentro, porque si solo el foco está en lo financiero y tenemos jubilados con jubilaciones muy magras, servicios que no funcionan, dificultades para acceder a los medicamentos, en general, peor para los jubilados. Bueno, las dificultades que existen con discapacidad, que fue motivo de la discusión de anoche, hoy también en el Consejo se discutió el tema. Digamos, es muy difícil acompañar una gestión que solo pone el foco en lo financiero con el argumento de que es en beneficio de todos los argentinos, pero mientras tanto la gente tiene que vivir, tiene que comer, y hay gente que tiene dificultades para comer, tiene dificultades para curarse y tiene dificultades para estudiar. Entonces es muy difícil acompañar una gestión donde solo el foco está puesto en el número, porque en definitiva es lo más deshumanizante de la política. Se vienen elecciones donde van a estar en disputa precisamente estos dos modelos, ¿no? El libertario y el de Hacemos Unidos por Córdoba, el que encabeza Pacerini y el gobernador Martín Yarlora. ¿Cómo se le habla a ese electorado que se encuentra dividido y en cierta forma ya sabemos que es compartido? Yo no tengo la posta porque no soy consultor, pero desde lo político intuyo que a los ciudadanos lo que hay que transmitirle es quién transmite más confianza. Si alguien que maltrata a sus propios funcionarios, mucho más destrato con la oposición, los trata de ratas inmundas a los legisladores a quienes les reclama leyes, es muy difícil transmitir confianza. La única forma de transmitir confianza ahí es que acierto en lo económico, sea un lujo la economía y todos estemos felices y podamos despejar el maltrato de los resultados. Ahora, si el foco solo está puesto en eso y por desgracia, ojalá nunca ocurra, no se le encuentra solución a lo económico, ¿qué le queda a esa gestión? Entonces, yo digo, yo comparto el modo de gestionar y de transmitir que tiene el gobernador Yarlora o el intendente Pacerini, donde la política es más humana, donde tienen rostro, digamos, las políticas. ¿Para qué se diseña una política pública? Para que junto con la oposición y todos operando luego la convirtamos en política de Estado. Las políticas de Estado son efectivas si solucionan los problemas de la gente. Si la gente
no puede comer, no puede comprar un medicamento, no puede trabajar, no accede al crédito, no se pierde el trabajo, no se inserta. ¿Cuál es la solución? ¿La del número frío? Javier, formás parte del cordobesismo, como lo llamamos en términos genéricos, desde 2023. ¿Cómo te proyectas en este proyecto transversal de Yarlora hacia el futuro? Yo no estoy pensando en mi proyección. Yo estoy contento con haber aceptado, digamos, y haber elegido incorporarme ante la propuesta, porque el focus está puesto en la gestión y después de analizar, yo hace 30 y pico de años que estoy en la política, desde que volvió la democracia, era muy jovencito, y siempre estábamos proponiendo cosas que a veces, bueno, la mayoría de las veces no se consiguieron, y la gente sigue esperando los mismos resultados. Entonces, que haya gente que espera todavía el servicio de agua y cloaca, por ejemplo, que serían los más básicos, es difícil entender que después de 40 años de democracia todavía tengamos esos mismos problemas. Entonces, mi proyección no tiene que ver con mi éxito político. Yo voy a ser exitoso si la gestión en general da respuestas a esos problemas que reclama hace mucho tiempo y en los que estamos empeñados. Pero sos un político de carrera, vamos cerrando con Sí, la pregunta no, matadora. Pero digo esto. Si Pacerini era el sucesor natural de Yarlora, Sí, eso todo el mundo lo pregunta, no, pero vos deberías ser el sucesor natural. Yo siempre digo lo mismo. En una coalición de muchos partidos, pero que la columna vertebral es un partido que es el más grande, el más importante, como el Partido Socialista, la sucesión natural debería provenir de esas filas. Debería. Debería, Después, en potencia. ¿Después qué pasa? Después, cuando hay que tomar la decisión, hay que ver quién está mejor posicionado, cuál es el perfil que se adecua más a lo que la gente está esperando para una solución. Entonces, ahí se miden distintas variables y en eso hay que ver quién encaja ahí. Si yo soy útil en este proyecto para una demanda en la que encuadre con el perfil, estaré donde me convoquen. Y si no, acompañaré desde el lugar que me toque o de mi actividad privada. Yo estoy muy conforme con formar parte de esta gestión que en la gestión anterior nos dejó la vara muy alta y ahora tenemos que hacer un gran esfuerzo por alcanzarla. En la situación económica difícil se pone difícil, pero vamos a hacer el máximo esfuerzo y vamos a entregar todo. Bueno, muy bien, viceintendente, muchas gracias por acompañarnos esta Muy noche. amable. Ha sido un placer. Gracias, igualmente. Despedimos entonces al viceintendente de Córdoba, Javier Preto. Quédense ahí que vamos a hablar de economía en el próximo bloque.